Continuamos hablando con Martín Guerra directamente desde Lima sobre la crisis en el Perú. Martín, un analista político internacional. Repasando entonces, Martín, para una audiencia que nos ve fuera del Perú. En el Perú hubo una elección presidencial en donde la gana Pedro Castillo, un maestro rural que ganó con una campaña electoral a pulso contra el establishment, contra la candidata Keiko Fujimori, candidata que tiene denuncias de lavado de dinero y de corrupción, que podría terminar presa si no tuviera estos fueros parlamentarios. Su padre está preso. Hubo 5 presidentes en el Perú en los últimos 5 años, todos vinculados a la corrupción. También le gana no solamente a Keiko Fujimori, le gana a su padre, que es un activo protagonista, a lo que fue la mano derecha de él, Vladimiro Montesinos, al establishment financiero, económico, también a lo que le llaman como sobrenombre algo así como Mario Vargas Llosa, ¿no? El hechicero de la tribu, que se lanzó todo eso para descalificar a este presidente antes de llegar al poder. Cuando gana la elección, Fujimori, Keiko, niega que ganara y dice que es un fraude. Estuvo como un mes para reconocerla, pero ya desde ese momento ha estado saboteado permanentemente por el establishment. Y quiero todo esto para concluir una publicación en tweet que tú la has republicado. Esta es una publicación de un tuit que hizo Wilfredo Robles Rivera, y lo leo textualmente. Dice: porque este señor presidente Pedro Castillo está en este momento bajo arresto. Y dice Wilfredo Robles Rivera en Twitter: para imponer prisión preventiva al presidente Pedro Castillo se ha omitido el trámite del antejuicio, violando el artículo 99 de la Constitución, el artículo 89 del reglamento del Congreso y el artículo 450 de la Corte Penal, del proceso penal preunitario. Dice esto: un contubernio, la conclusión, un contubernio entre el Congreso, el fiscal y los jueces muestra de que no hay Estado de Derecho en el Perú. ¿Qué piensas tú? Bien, primero me solidarizo con Wilfredo Robles, abogado de las causas justas de nuestro pueblo, que fue el abogado de Pedro Castillo y a quien la prensa le instaló toda una persecución acusándolo de terrorismo y de una serie de cosas, y eso lo alejó de la defensa de hecho del presidente Castillo, pero en la práctica Wilfredo sigue defendiendo al presidente políticamente. Y tiene toda la razón, porque la vacancia de Pedro Castillo se hace sin debatir las razones de la vacancia, sin los votos necesarios y sin cumplir el debido proceso. Y el arresto del presidente Pedro Castillo se hace sin ningún tipo de legitimidad ni legalidad. Se le acusa de flagrancia cuando en realidad no existió tal flagrancia, porque el mensaje del presidente fue un mensaje de agitación política. Nunca hubo una coordinación con las Fuerzas Armadas, no se usó la fuerza para intervenir ningún tipo de edificio que simbolizara instituciones del Estado, y tampoco hubo intervención en la prensa. La democracia continuó en vigor. Todo lo que se armó fue parte del plan que el presidente Castillo recibe la información, y entonces, para frenar ese plan, convoca al pueblo a la acción con su mensaje diciendo cierre del Congreso, convocatoria de Asamblea Constituyente, reforma de las instituciones del Estado y llevar a cabo el programa original de gobierno por el cual el pueblo votó. Entonces, esa fue la acción del presidente Castillo. Estaba siendo cercado, lo iban a vacar o a sancionar, como fuera, o iba a darse un golpe apoyado por la policía y el ejército. Entonces el presidente convoca al pueblo y se suceden los hechos ilegales e ilegítimos que Wilfredo Robles muy bien señala. Esto es así. Y entonces ahora el pueblo está luchando en las calles, en las plazas, tratando de construir algo que estamos convocando, Jorge, que es muy importante: un comando unitario de lucha. No puede existir luchas tan heroicas como se están dando, tan desprendidas en todo el país, sin que los diversos sectores de las regiones de nuestro país, que es muy grande, logren tener un mínimo de coordinación y logren erigir una dirección para llevar a cabo la plataforma de lucha. Solamente la organización va a facultar que la lucha en contra de la dictadura
tenga un buen puerto, o llegue a buen puerto. Martín, abogado del diablo, ¿qué hizo mal Pedro Castillo para justificar de que el Congreso, vamos a asumir de que el Congreso actuara de buena fe? ¿Qué hizo mal para lograr entonces esa preocupación de que querían sacarlo, vacarlo, como usan la palabra en el Perú, de la presidencia y empiezan a alargar una serie de justificaciones? ¿Hizo algo mal que pudiera justificar o que tú puedas acordar que quedó en la lista de lo pendiente? Bien. Para los medios de comunicación de mi país y para este Congreso de la República, que ya fue cerrado por el presidente Castillo, pero que sigue funcionando lamentablemente en dictadura, cualquier persona que plantee una pequeña, ligerísima modificación al estado de las cosas, que sea crítico a los medios de comunicación, que sea crítico al capitalismo, al neoliberalismo, que tenga una visión de confrontación contra el conservadurismo, se convierte inmediatamente en terrorista. Para el Congreso de la República y los poderes fascistas en el país, el partido fujimorista, el partido aprista, quienes siguen al actual alcalde electo de Lima, ya alcalde, de hecho, Rafael López Aliaga, quienes siguen a estos personajes, creen pues que todo aquel que sea crítico, medianamente crítico, mínimamente crítico, es terrorista. El presidente Castillo fue tildado de terrorista antes de juramentar el 28 de julio de 2021. Y a partir de ese momento comenzaron las investigaciones y se manejó una doble moral. Hay que señalar, Jorge, que una de las armas del Congreso y de la derecha en el Perú ha sido el racismo, lamentablemente. Un país que fue colonia de España y que sufrió durante siglos invectivas, ofensas por las características étnicas, idiomáticas y culturales, había pensado que con la República, a pesar de todo, estábamos deslastrando del racismo, pero no fue así. Una de las armas ha sido el racismo. Y se manejaba esta doble moral. Por un lado, el presidente era un ignorante por ser de pueblos de orígenes andinos, del interior del país, de zona rural, un ignorante, un incapaz, pero por otro lado, al mes de su gobierno ya era jefe de una mafia que tenía tentáculos en todos los poderes del Estado y en todos los ministerios. Era una especie de jefe criminal, genial. Y al mismo tiempo era un incapaz, un inservible y un ignorante. Las dos cosas no pueden funcionar al mismo tiempo. Ahí vemos la doble moral y el arma que ha utilizado la derecha. Pero respondiendo a lo que preguntas, sí hubo errores, y lo dijimos desde el primer momento. Los principales errores fueron separarse de las organizaciones populares. Pero eso también hay que entenderlo, Jorge, y tu pregunta ahí me permite decir muchas cosas brevemente, ¿no? Cuando el presidente llega al gobierno, el ataque ha sido tal que se ha hecho todo lo posible por desmantelar al equipo de gobierno. Para comenzar, el vicepresidente Pedro Castillo era el líder del partido que lo llevó al triunfo, Vladimir Cerrón, el doctor Vladimir Cerrón. Y lo primero que hacen es judicializar a Vladimir Cerrón, hacerle un lawfare político tan fuerte que tuvo que renunciar a la vicepresidencia, no pudo ejecutarla, y es por eso que se allanó el camino a Dina Boluarte, una aliada de ruta que era la segunda vicepresidenta. Para comenzar ahí ya estaba débil el tema, ¿no? Y entonces se le forzó al presidente, acusándolo de todo, a que no debía gobernar con la izquierda. Imaginamos que el presidente, tomando tiempo para, digamos, complacer a la derecha, cosa que no debió hacer, fue alejándose de los partidos de izquierda, de los partidos progresistas y sin querer de las organizaciones populares. Pero repito, hay que entender, por ejemplo, que el presidente es del sindicato y del gremio de los maestros. Bueno, pues los maestros le exigieron formar un partido. Y Jorge, por lo menos existieron dos partidos que querían que el presidente fuera su dirigente. Y no pudieron los maestros sacar un solo partido en unidad, sino que por lo menos habían dos, se dio un tercero. Entonces el presidente se vio cercado, tenía que complacer todas las exigencias de diversos sectores de la izquierda. El Perú tiene una izquierda muy dividida y al mismo tiempo la presión brutal de la derecha. Entonces el presidente comenzó a trabajar con sus círculos de confianza, algunos sectores de los maestros, su familia, el sector donde él se había desarrollado como agricultor, rondero en Cajamarca, su natal Chota, y a partir de ahí comenzó a recibir influencias. Se generaron una serie de círculos a su alrededor, muchos con buena intención, otros con muy buena intención, y la ausencia de partido político, de organicidad política y de un programa sólido, porque el que se tenía, la derecha ya se lo había bajado, hizo que el presidente no pudiera controlar
todo este mare magnum de manifestaciones políticas y no tan políticas alrededor de él, y entonces se cometieron algunos abusos de los cargos que el presidente había dado en cuanto a presumiblemente asociaciones de algunos personajes para aprovecharse de los dineros del Estado. Pero esto es mínimo, Jorge. Todo acto de corrupción debe ser sancionado, definitivamente, pequeño o grande. Pero esto es mínimo a comparación de la corrupción que ha estado haciendo el Congreso de la República. Digamos que los defectos del gobierno fueron producto de la presión brutal de la derecha que no lo dejó gobernar ni el primer día, ni siquiera el primer día. Le bajaron los ministros, le criticaban el programa, le censuraban cualquier tipo de ley. El Ministerio de Trabajo hizo una serie de normas que mejoraban las condiciones de vida de los trabajadores. Por ejemplo, regulaba la tercerización y robustecía el derecho a la huelga. Y hoy tenemos judicializado a uno de los abogados asesores del Ministerio de Trabajo, a Juan Diego Mota Villegas, acusado falsamente de ser terrorista. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en el país. Y además este Congreso no legisló leyes para nuestro pueblo, sino que cambió 53 artículos de la Constitución para evitar cualquier tipo de control social de las decisiones del Estado. Y ahora en dictadura se han planteado dos proyectos de ley. El proyecto de ley 3125, que modifica la ley para impedir que existan partidos políticos que puedan tener ideologías críticas al sistema actual y al estado de cosas. Es decir, ¿qué democracia es esa? ¿Y por qué? Porque ellos prevén que viene el adelanto de elecciones que han convocado al 2024 y no quieren que se inscriban partidos o que participen partidos críticos al actual estado de cosas y sobre todo que propongan una nueva constitución. Y se ha planteado el proyecto de ley 3889 para que cargos que en este momento les son adversos, como los dirigentes del Jurado Nacional de Elecciones y del organismo electoral de la OMPE, no puedan ser reelegidos. Es decir, están creando una serie de proyectos de ley que van pasando desapercibidos en medio de las protestas sociales para poder perpetuarse en el gobierno. De darse las elecciones, así con esas reglas, podrían ganar uno de sus elementos y quedarse 5 años más luego del 2024, en plena segunda ola de progresismo latinoamericana, estaríamos una vez más los peruanos alejados de los cambios sociales tan necesarios. Por último, entonces, Martín, ahora te pongo en el cargo de vidente. Cuéntanos, ¿cómo ves tú que esto termina? Termina con el pueblo peruano en la calle dándole un golpe a los golpistas y retomando el poder Pedro Castillo y volviendo entonces a que la mayoría sea representada en el gobierno, o es un triunfo otra vez de la derecha que, como hemos visto que le sucedió a Evo con un golpe en el 2019, como hemos visto sistemáticamente que en la Argentina han condenado a Cristina a 6 años para que no iba a participar en la vida, como han ya encontrado un acto de supuestamente amenaza de muerte a la vicepresidenta de Colombia, estamos hablando de Francia Márquez. Gana entonces otra vez la represión, gana esa élite que lo ha acorralado desde antes que llegara al poder, o se despierta y se revela el pueblo peruano. Yo creo que lo segundo. Hay muchas posibilidades de triunfo para el pueblo peruano, pero pasa por enhebrar una alianza de las bases que están luchando y que puedan producir su propia dirigencia. Es lo que llamamos el Comando Nacional Unitario de Lucha o el Comando Unitario de Lucha. Son diversos nombres que se manejan. La idea es que costa, sierra y selva, norte, centro y sur puedan unificar sus distintas demandas, porque Jorge, no solamente son los 5 puntos, esos 5 puntos evidencian postración económica, miseria, un desmadre en cuanto a las privatizaciones y concesiones de los recursos naturales del país, destrucción de la estabilidad laboral, etcétera. Todo eso y los servicios destruidos en educación, salud, vivienda. Todo eso está detrás de las 5 demandas que nuestro pueblo agita con fuerza, ¿no? Entonces sí hay posibilidades de triunfo, pero con organización, con desarrollo de una logística para poder socorrer las movilizaciones sociales y generando nuevos liderazgos. ¿Por qué digo nuevos liderazgos? Porque algunos de los liderazgos antiguos han desaparecido en estos momentos, me imagino que se han puesto a buen recaudo, y otros lamentablemente han votado por la vacancia del presidente Castillo el 7 de diciembre y se han mantenido salvaguardando ese
Congreso que es para nada respetable y que lamentablemente están viendo las posibilidades de seguir ocupando puestos de poder. Entonces, incluso con un sector de la izquierda que es seguidora de la oligarquía del pensamiento y de la élite del poder político, este pueblo organizado no vamos a poder llegar a una buena resolución del conflicto si es que no se generan o se asientan, se afirman los nuevos liderazgos en este comando unitario de lucha que es tan necesario. Yo veo, a pesar de todo lo que ocurre, un escenario optimista porque nuestro pueblo está manejando un alto nivel de conciencia a partir de la lucha y está aprendiendo en la práctica a superar esos lamentables lastres del sectarismo, la división, el dogmatismo que tanto daño han hecho a los sectores populares. Veo que a Dina Boluarte le queda poquísimo tiempo además, incluso la misma derecha, sus aliados de la ultraderecha estarían buscando el recambio. Ese recambio los puede hacer trastabillar porque la figura que viene detrás es adversada incluso por sectores de la derecha y entonces tendrían que buscar una nueva correlación de fuerzas en medio de protestas que están cada vez más álgidas y cada vez más robustas. Yo avisoro que vienen muy buenos días para el pueblo peruano, muy esforzados, por cierto, y expreso a través tuyo, de tu programa, la solidaridad para con todas las familias de mis compatriotas que en este momento están enlutadas, enterrando a sus hijos y a sus hijas, y a todos los perseguidos y judicializados de nuestro país, algunos los mencioné hoy día en esta entrevista contigo, para los cuales esperamos pues la verdadera justicia. Martín Guerra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge, y a tu programa.